Hemos estado hablando de algunos conceptos fundamentales en el análisis marxista. Entre ellos está la formación económica social, que se refiere a una sociedad concreta en un momento determinado de la historia. Marx estudia particularmente y de manera profunda la sociedad capitalista. Por consiguiente, nos centraremos en el estudio de ella. Inicialmente podemos partir de la pregunta o entender qué es sociedad. Y la sociedad es un grupo de personas que viven, que están vinculados por medio de complejas relaciones sociales. Y son estas relaciones sociales las que configuran la existencia y la reproducción social de estas personas. El capitalismo está caracterizado por ser una sociedad dividida en clases sociales. Y podemos hacernos otra pregunta: ¿qué son las clases sociales? Son grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el sistema de producción. Y esta diferenciación está determinada por los medios de producción, por el papel que desempeñan las personas en el proceso de producción y por la manera de producir y cómo se distribuye la riqueza. Una característica fundamental de la sociedad capitalista es que un grupo de personas, la clase dominante, la clase que posee los medios de producción, la clase capitalista, se impone a otra clase. Se impone a la clase proletaria, a la clase trabajadora, a la clase subordinada. Y la clase trabajadora está compuesta por aquellos individuos que no poseen los medios de producción y por lo tanto se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir, para sobrevivir. Los proletarios, los trabajadores, son aquellos que realizan el trabajo físico y manual en el proceso de producción, ya sean en fábricas, en industrias u otros lugares de trabajo. Su relación con los medios de producción es de dependencia y explotación por parte de la clase capitalista. Y por otro lado tenemos la clase capitalista, la clase dueña de los medios de producción, que representa la clase dominante en el sistema capitalista. Estos son los propietarios de los medios de producción. Son propietarios de fábricas, de maquinarias, de capital financiero, etc. Donde esta clase acumula riqueza y poder a través de la apropiación de un trabajo excedente de los trabajadores, y su objetivo principal es obtener ganancias y la acumulación de capital. Para Marx, las clases sociales se definen por su relación con los medios de producción, por la propiedad, así como por la posición en las relaciones de producción en el sistema. Esta imposición de una clase a otra está fundamentada en la división social del trabajo. Debido a que la clase dominante se sostiene, sobrevive mediante el control de un proceso de producción, y es por medio de este control que obliga a la clase subordinada que una parte de su tiempo de trabajo la dedique a producir cosas que necesita la clase dominante. Este control de la producción lo efectúan los propietarios de los medios de producción, o en todo caso, los trabajadores no directos que son nombrados, que son asignados en función de la división social del trabajo. La división social del trabajo y la dominación de la clase capitalista están estrechamente relacionados. Marx argumenta que en la sociedad capitalista la dominación de la clase capitalista sobre la clase trabajadora está fundamentada en la división social del trabajo, y que es una característica central y que va a perpetuar esta dominación. Se ha expresado que la división social del trabajo se refiere a aquella asignación, a aquella organización de diferentes roles y tareas en la sociedad, en función de las habilidades, de los conocimientos, recursos disponibles. Pero esa división del trabajo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Los capitalistas, como propietarios de los medios de producción, controlan y dirigen este proceso, mientras que los trabajadores, los asalariados, son contratados para realizar ciertas tareas específicas dentro de ese proceso de producción. Esta división del trabajo implica una separación entre los que poseen los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. Los capitalistas tienen el poder y la autoridad para organizar y controlar el trabajo, mientras que los trabajadores se encuentran en una posición subordinada y dependiente. De este control, ¿o por qué se ejerce este control?
sobre la producción mediante la división social del trabajo, porque esto le va a permitir a los capitalistas generar un trabajo excedente de los trabajadores. Analicemos detenidamente esta relación de dominación, esta relación de poder de la clase dominante sobre la clase subordinada. La dominación de la clase capitalista se deriva en esta relación desigual de la división social del trabajo. Pero además, los capitalistas no solo poseen esta relación de poder, de esta relación de dominio del proceso de trabajo, también tienen el control de los recursos productivos, el control de instituciones económicas, políticas y sociales que sustentan el sistema capitalista, que se encuentran en la superestructura de la formación económica social. Y esto les permite ejercer su poder y dominio sobre los trabajadores y determinar las condiciones de trabajo, determinar los salarios y determinar las ganancias para ellos. En caso que se presente algún problema hostil como resultado de estas relaciones antagónicas de dominación y dominados, estas relaciones antagónicas entre las clases sociales, la clase dominante, los capitalistas, van a actuar para evitar esto. ¿Por qué? Bueno, porque los dominados, los trabajadores, son demasiados, son muchos y ellos son pocos. Y los capitalistas lo que hacen es usar los elementos que componen la superestructura, en otras palabras, utilizan instituciones jurídicas e instituciones coercitivas como la policía, los militares, que mediante la fuerza, mediante la coerción, mediante la imposición de disciplina, van a obligar a la clase trabajadora, a la clase subordinada, a seguir con el orden establecido, que mediante el uso de la iglesia, enviando mensajes de racionalización y calma a la clase subordinada, para que acepte su lugar en el sistema económico y se lo deje en manos de Dios. Este es un ejemplo de cómo la clase dominante, a través de la superestructura, actúa sobre la base económica para garantizar y sobre todo reproducir las relaciones de producción existentes ante una situación hostil como resultado del antagonismo de las clases sociales. Si nosotros queremos definir al trabajo excedente, podríamos plantearlo como aquel tiempo de trabajo mayor que el que se necesita para producir los bienes que satisfacen las necesidades de los trabajadores. Es decir, si la sociedad capitalista está estructurada sobre la base de la división social del trabajo, porque esta va a garantizar la extracción de este excedente de los trabajadores, porque esta división social del trabajo le permite obtener ese tiempo de trabajo. Es decir, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué el interés de la clase dominante en el trabajo excedente? Porque el trabajo excedente es tiempo que le va a servir para aumentar su beneficio, para aumentar su ganancia. ¿Ya? Un punto a resaltar en la definición de trabajo excedente es la del tiempo. Es tiempo no pagado, es tiempo regalado, es tiempo de trabajo que realizan los trabajadores y que es regalado, pero que esta categoría de que regalado no se refiere a que es por su propia cuenta, por su voluntad, que lo efectúa el trabajador, sino que es inducido, que es obligado, que es impuesto. ¿Ya? Entonces, es tiempo de vida del trabajador, por ende es vida del trabajador regalada al capitalista. Y este trabajo excedente va a permitir la sobrevivencia del capitalista. Es de resaltar que Marx nos muestra en esta relación de dominación que la clase subordinada es la que hace el trabajo, que es la que hace que se pueda reproducir, que es la que hace que pueda sobrevivir la clase dominada. Al ser la clase subordinada, los trabajadores la que genera el trabajo excedente, crean recursos que necesitan los capitalistas para seguir dominándolos y así continuar con este sistema. Expresado de otra forma, podemos decir que es la clase subordinada, son los trabajadores y trabajadoras la que termina trabajando para reproducir las condiciones de su propia subordinación. Y ese trabajo excedente que garantiza la sobrevivencia
de la clase capitalista sienta las bases para la ganancia de ellos. La relación sería la siguiente: el control de la producción del control de la producción por parte de los capitalistas mediante la división social del trabajo tiene como resultado el trabajo excedente, que es tiempo de trabajo no pagado, que es tiempo de trabajo apropiado por el capitalista para poder sobrevivir y reproducir las relaciones sociales de producción existentes, que es trabajo excedente que se transforma en ganancia capitalista. Esta ganancia mantiene a la clase capitalista dispuesta y capaz de aumentar la demanda de trabajo, es decir, volver a emplear a trabajadores. Podemos plantear que la demanda de trabajo determinada por los capitalistas es la que garantiza el nivel de empleo. Pero fijémonos en esto: mientras mayor sea la ganancia del capitalista, que está sustentada en el trabajo excedente, que garantiza la relación de dominio y subordinación de los trabajadores, mayor posibilidad tendrá el capitalista para seguir contratando y seguir obteniendo trabajo excedente. Es una relación sumamente importante que se ha expresado y se conoce como la condición social general del capitalismo. Y esta condición es para reproducir las relaciones existentes entre la clase capitalista y la clase trabajadora. Es decir, la condición social general es la explotación laboral. La existencia misma de la clase capitalista se fundamenta en la explotación del trabajo. Pero, ¿qué entender por explotación? ¿Cómo lo podemos definir? Si buscamos la definición según la Real Academia Española, explotación significa acción y efecto de explotar, pero ya cuando vamos a una definición un poco más específica se refiere a un abuso, a un aprovechamiento desmedido de alguien o de algo. Es decir, que en ese caso se refiere a la acción de aprovecharse de una manera injusta, abusiva o excesiva de personas o de situaciones. Pero Marx define a la explotación como esa apropiación gratuita, ¿verdad? Esa apropiación por parte de la clase propietaria de los medios de producción, y que esa apropiación del fruto del plus trabajo generado por la clase trabajadora. Se refiere la explotación del trabajo a esa situación en la que los trabajadores son sistemáticamente privados de los frutos de su trabajo y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción para poder sobrevivir. En el sistema capitalista, los trabajadores asalariados reciben un salario por su tiempo y por su esfuerzo, pero ese salario es generalmente inferior, menor al valor total de los bienes que ellos producen. La explotación del trabajo podemos plantear que es una característica inherente al sistema capitalista. La explotación laboral implica que los trabajadores no tienen control sobre el producto de su trabajo y no se benefician plenamente de su propio esfuerzo. En cambio, el excedente del valor que ellos generan es apropiado por los capitalistas y se utiliza para acumular riqueza y acumular poder. Entonces podemos ver que esta explotación del trabajo está sustentada en el trabajo excedente y que esta explotación del trabajo garantiza la sobrevivencia de la clase capitalista. Podríamos ir un poco más allá y plantearnos cómo surgió la explotación. La explotación surge cuando la sociedad se divide en clases sociales. Surge con la propiedad privada, es decir, que la explotación está presente en todas las formaciones económicas sociales basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que la explotación se sustenta en la propiedad privada de los medios de producción. Se sustenta en el trabajo asalariado de los obreros. En el capitalismo, los capitalistas poseen los medios de producción, como hemos mencionado, poseen fábricas, maquinarias, equipos,
mientras que la clase trabajadora no tiene acceso directo a estos medios y lo único que puede hacer es vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Los capitalistas contratan a los trabajadores y los emplean en sus empresas para producir bienes y servicios. Durante el proceso de producción, los trabajadores crean un valor mediante su trabajo, mediante su tiempo de trabajo. Sin embargo, según el planteamiento de Marx, este valor creado por los trabajadores, este valor que generan con su trabajo, excede, supera el valor de los salarios que reciben. En eso radica la explotación. La explotación ocurre cuando los capitalistas se apropian de esa diferencia entre el valor que crean los trabajadores y el salario que reciben, el salario que les pagan. Y esta diferencia es lo que Marx denomina como plusvalía, que más adelante hablaremos sobre esta categoría. Pero en definitiva, podemos plantear que la explotación para Marx es la extracción de trabajo excedente a los trabajadores sobre la que se garantiza la sobrevivencia y la reproducción de la clase capitalista.